Bienvenido a una lección sobre exponentes negativos. Aquí se dan las propiedades de los exponentes negativos, pero consultemos a continuación donde son más fáciles de leer. Y comencemos con esta primera propiedad: 1 elevado a la potencia de m negativo es igual a 1 sobre 1 elevado a la potencia de m positivo. Una manera fácil de recordar cómo aplicar esta propiedad es escribir a la potencia de m negativa como fracción con el denominador de 1. Cada vez que movemos una expresión exponencial a través de una barra de fracción, cambia el signo del exponente, así que aquí, si movemos a la potencia de m negativo hasta el denominador, observe cómo cambia el signo del exponente. Aquí tenemos a la potencia de m positivo en el denominador. Ahora justificaremos esta propiedad en un momento, pero primero revisemos las propiedades restantes. Luego tenemos 1 dividido por a, elevado a la potencia de m negativo, igual a m negativo. Nuevamente, si escribe a m como una fracción con un denominador de 1, observe cómo si mueve a la potencia de m negativa a través de una barra de fracción, o en este caso, hasta el numerador, de nuevo, cambia el signo del exponente. Tenemos una potencia de m positiva en el numerador. Ahora, esta propiedad aquí no se da arriba, es solo una combinación de estas dos propiedades, donde si queremos que a la potencia de m negativo tenga un exponente positivo, lo moveríamos hacia abajo al denominador, y si quisiéramos que b a la potencia de m negativo tenga un exponente positivo, lo moveríamos al numerador. Entonces, a la potencia de m negativa dividida por b a la potencia de m negativa es igual a b a la potencia de m positiva, dividido por 1 elevado al poder de m positivo. Y finalmente, nuestra última propiedad, tenemos la fracción a sobre b elevada a la potencia de m negativo es igual a b sobre a elevada a la potencia de m positivo. Así que si tenemos una fracción elevada a un exponente negativo, si tomamos el recíproco de la fracción, cambiaría el signo del exponente, y esto es realmente solo una extensión de una propiedad que ya aprendimos cuando tenemos un poder elevado a un poder en combinación con estas propiedades aquí. Entonces, tomemos un momento y justifiquemos esto. Para justificar estas tres primeras propiedades, consideremos simplificar x a la segunda dividido por x para el quinto. Bueno, sabemos que x para el segundo es igual a 2 factores de x, y x para el quinto es igual a 5 factores de x, así que simplificando en esta forma, observe x dividido por x se simplifica a 1 aquí, así como aquí, por lo que sabemos que esto se simplifica a 1 sobre 3 factores de x, o 1 dividido por x al tercero. Y ahora si simplificamos esto usando la propiedad de división de exponentes, dada aquí para su revisión, porque las bases son las mismas, restaríamos los exponentes, y nuevamente, siempre es el exponente del numerador menos el exponente del denominador, por lo que aquí tendríamos x elevado a la potencia de 2 menos 5, lo que equivale a x elevado a la potencia de 3 negativos. Bueno, sabemos que esto debe simplificar a 1 sobre x a la potencia de 3 positivos, y por lo tanto esto debe ser lo mismo que x elevado a la potencia de 3 negativos, que, en forma de fracción, tendría un denominador de 1. Y como dijimos antes, si movemos esto hacia abajo al denominador, cambia el signo del exponente, dándonos 1 sobre x al poder de 3 positivos. Y luego para justificar esta segunda propiedad, una vez que aceptamos la primera propiedad, sabemos que 1 dividido por a, elevado a la potencia de m negativo es igual a 1 sobre a la potencia de m positivo. Recuerde, esta barra de fracción aquí significa división. Entonces, en lugar de dividir por 1 sobre a por m, multiplicaríamos por el recíproco, entonces esto es igual a 1 vez a la potencia de m sobre 1, que solo nos daría una m, dado aquí. Y luego, nuevamente, esta tercera propiedad aquí, no dada anteriormente, es solo una combinación de estas dos propiedades, y finalmente aquí lo que tenemos, una fracción elevada a un exponente negativo. Consideremos 2/3 elevado al poder de 2 negativos. Entonces, para 2/3 podemos pensar en esto como 2 para el poder de 1, dividido por 3 para el poder de 1, y todo esto se está elevando al poder de 2 negativos, así que aquí tenemos poderes a poderes, así que sabemos que multiplicamos los exponentes, lo que nos daría 2 al poder de 2 negativos, dividido por 3 para el poder de 2 negativos. De esta forma, para cambiar el signo de los exponentes, moveríamos 2 a los 2 negativos hacia abajo al denominador, lo que nos daría 2 al segundo. Moveríamos 3 a los 2 negativos hasta el numerador, lo que nos daría 3 cuadrados. Y esta es la forma más útil cuando miramos nuestros ejemplos, pero 3 cuadrados divididos por 2 cuadrados es igual a 3/2 elevado a la segunda. Observe cómo aquí tenemos 2/3 de los 2 negativos, que es igual a 3/2 elevado a la potencia de los 2 positivos. Ahora, veamos algunos ejemplos.
Se nos pide que escribamos cada uno de los siguientes con solo exponentes positivos, y las variables representan cantidades distintas de 0. Entonces, por ejemplo, en 1a tenemos x para el poder de 3 negativos. Escribamos esto en forma de fracción con un denominador de 1, y ahora para cambiar el signo del exponente, moveríamos la expresión exponencial a través de la barra de fracción, o en este caso, hasta el denominador. Entonces esto nos daría 1 dividido por x para el poder de 3 positivos. Observe cómo acabamos de aplicar esta propiedad aquí, donde a la potencia de m negativa es igual a 1 sobre a la potencia de m positiva. Esto ahora se considera simplificado porque tenemos un exponente positivo para una b. Observe cómo tenemos x a la potencia de 3 negativos en el denominador. Esto ya está en forma de fracción, por lo que si movemos x a la potencia de 3 negativos a través de la barra de fracción, o en este caso, hasta el numerador, va a cambiar el signo del exponente, por lo que será igual a x con la potencia de 3 positivos. Nuestro denominador sería 1, que no necesitamos, por lo que es igual a x para la potencia de 3 positivos. Para una c, de nuevo, tenemos 2 para la potencia de 3 negativos, que es equivalente a una fracción con un denominador de 1, por lo que lo trasladaremos al denominador, lo que nos dará 1 dividido por 2 a la potencia de 3 positivos. Podemos evaluar 2 a la tercera, que es igual a 8, por lo que esto se simplifica a 1, 8. A continuación, tenemos 4, 5 elevado al poder de 2 negativos. Ahora, voy a mostrar esto de dos maneras. Primero, podemos pensar en 4, 5 como 4 para el primero, dividido por 5 al primero, y dado que tenemos poderes a poderes, si multiplicamos los exponentes, entonces aquí tenemos 4 elevados al poder de 1 negativo 2, o 2 negativos, dividido por 5 elevado a la potencia de 1 negativo 2, que es negativo 2, y ahora para hacer que los exponentes sean positivos, vamos a mover 4 a los 2 negativos hacia abajo al denominador, y 5 a los 2 negativos hasta el numerador, así que esto nos dará 5 a los 2 positivos, dividido por 4 a los 2 positivos. Entonces tenemos 5 al cuadrado, o 25, dividido por 4 al cuadrado, o 16. La otra opción, nuevamente, es aplicar esta propiedad directamente, donde sí tenemos 4, 5 del poder de 2 negativos. Esto es igual al recíproco de 5, 4 al cuadrado. Y ahora desde aquí, nuevamente, podemos pensar en esto como el primero sobre 4 al primero, elevado a la potencia positiva de 2, lo que nos da 5 cuadrados sobre 4 cuadrados con el mismo resultado de 25, 16. Entonces, hay un par de formas de simplificar este ejemplo. Para e, tenemos 3x para el poder de 4 negativos. Tenemos que tener cuidado aquí, porque esto es igual a 3 al primero, x veces la potencia de 4 negativos, por lo que los 3 tienen un exponente positivo, la x no. Entonces, en forma de fracción, tenemos un denominador de 1, entonces estos 3 a la potencia de 1 está bien donde está, porque tiene un exponente positivo, pero x a la potencia de 4 negativos debe moverse al denominador para cambiar el signo del exponente. Entonces nuestro numerador permanece 3, o 3 al primero. Nuestro denominador ahora será elevado a la potencia de 4 positivo. Ahora, f es diferente porque la base, 3x, está entre paréntesis, por lo que en forma de fracción, tendríamos un denominador de 1, así que para cambiar el signo del exponente, lo moveríamos hacia abajo al denominador. Entonces, en este caso, tendríamos un numerador de 1 y un denominador de 3x elevado a la potencia de 4 positivo. Dentro de los paréntesis, tenemos 3 para el primero, x al primero, y dado que tenemos poderes a poderes, esto es igual a 1 dividido por 3 al poder de 1 por 4, o 3 al cuarto, por x al poder de 1 por 4x al cuarto. 3 al cuarto es igual a 81, entonces tenemos 1 dividido por, o 1 sobre, 81x al cuarto. Veamos algunos ejemplos adicionales. Aquí tenemos p para los 4 negativos, por p al cuadrado, por p. Esta p tiene un exponente de 1. Bueno, aquí estamos multiplicando, y las bases son las mismas. Entonces agregamos los exponentes, entonces esto es igual a p elevado a la potencia de 4 negativos, más 2, más 1, que es igual a p elevado al poder de 1 negativo. Nuevamente, necesitamos tener un exponente positivo. Esto es equivalente a p al negativo sobre 1, así que vamos a mover esto al denominador para cambiar el signo del exponente, así que aquí, tendríamos 1 sobre p al primero, o solo 1 sobre p.
Para b, avancemos y pongamos las variables en forma de fracción, para que tengan un denominador de 1, y note que 2, 3 no se simplifica, por lo que tenemos un 2 en el numerador y un 3 en el denominador. Y ahora para a los 5 negativos, queremos tener un exponente positivo, por lo que moveríamos a los 5 negativos hacia abajo al denominador, lo que nos daría a la potencia de 5 positivos en el denominador, y luego tenemos b a los 3 negativos en el numerador, que moveríamos hacia abajo al denominador para cambiar el signo del exponente. Entonces tendríamos b a la potencia de los 3 positivos en el denominador, y aquí tenemos c al cuadrado. En el numerador observe que c tiene un exponente positivo, por lo que c al cuadrado está bien en el numerador. Entonces tenemos 2c al cuadrado, divididos por 3a hasta el quinto b hasta el tercero. Ahora, hay un par de formas de simplificarse. Observe cómo estamos dividiendo y las bases son las mismas, así que apliquemos primero la propiedad de división de los exponentes. Entonces habríamos elevado al poder de 2 negativos menos 7 negativos, que es igual a b elevado a la potencia de negativo 2 más 7, lo que se simplifica muy bien a b hasta el quinto. La otra opción para c sería mover de a los 2 negativos hacia abajo hasta el denominador, y de hacia los 7 negativos hasta el numerador. Si hiciéramos esto, tendríamos d hasta el séptimo, dividido por d al segundo, y ahora aplicando la propiedad de división, habríamos elevado d a la potencia de 7 menos 2 con el mismo resultado de d al quinto. Cualquiera de los métodos funciona. Y luego, finalmente para d, primero simplificaremos 4, 6, luego simplificaremos cs y us. Observe que para 4, 6, hay un factor común de 2. 4, 6 se simplifica a 2, 3. Hay 2 de 2 en 4 y 3 de 2 en 6, por lo que tenemos 2, 3, y luego tenemos t al negativo 10, dividido por t entre los 3 negativos. Eso sería t para el 10 negativo, menos 3 negativos. Y luego tenemos u para el primero, dividido por u para el negativo. Eso sería el poder de 1 menos 1 negativo. Simplificando, tenemos 2, 3. Luego tenemos t con el poder de 10 negativo menos 3 negativos, que es 10 negativo más 3, o 7 negativos. Y luego tenemos t elevaste al poder de 1 menos 1 negativo, o 1 más 1, que son 2. Escribamos la parte variable en forma de fracción, para tener un denominador de 1. Y necesitamos que t tenga un exponente positivo, por lo que moveríamos t al negativo 7 hacia abajo al denominador. U a la potencia de 2 positivos se queda en el numerador. Para nuestro último paso, tendríamos un numerador de 2u al cuadrado, y nuestro denominador sería 3t a la potencia de 7 positivos. ¿De acuerdo? Espero que les haya resultado útil.